A 25 metros bajo las aguas del mar del Japón, reposa una estructura tan perfecta, tan monumental, que desafía todo lo que sabemos sobre la historia humana. Escaleras, terrazas, pasillos y lo que parece un templo tallado en piedra sólida. Algunos creen que son formaciones naturales, otros que es el rastro de una civilización perdida. Realmente sugieren que podría haber mucho más allí abajo de lo que sabemos, en el fondo del océano. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Qué es esa estructura que ves? Es una estructura totalmente increíble. Parece una escalera gigante de escalones en el lecho rocoso con terrazas. En el extremo sur del archipiélago japonés, entre aguas profundas y corrientes poderosas, se encuentra una pequeña isla llamada Yonaguni. A simple vista es un paraíso remoto, pero bajo esas aguas tranquilas, oculto durante miles de años, reposa un misterio que cambiaría por completo lo que creemos saber sobre el pasado de la humanidad. En 1987, el buzo y guía turístico Kiyashiro Aratake hizo un descubrimiento sorprendente en aguas circundantes. Un enorme complejo de formaciones de piedra, oculto a casi 20 metros bajo la superficie oceánica. Es una estructura de verdad impresionante. Aratake quedó paralizado por unos segundos. Aquello no era una simple formación natural. Había simetría, había diseño, había intención. Durante días, volvió al mismo lugar una y otra vez, esta vez con su cámara submarina. Grabó cada ángulo, cada pasillo, cada escalón que parecía ascender hacia una especie de altar. Cuando finalmente llevó las imágenes a la superficie, comprendió que había encontrado algo que podía cambiar la historia. Lo que sus cámaras mostraban era un conjunto monumental sumergido, más de 150 metros de largo y 25 metros de alto, compuesto por bloques masivos, terrazas y rampas que parecían talladas a mano. Algunos buzos aseguraron ver lo que parecían esculturas o símbolos tallados en las paredes. Otros afirmaron distinguir figuras que recordaban rostros humanos o animales mitológicos. La simetría y la regularidad de sus formas generan una fuerte impresión. Parece una gigantesca plataforma piramidal de múltiples caras que cubre una gran porción del lecho marino y tiene numerosos detalles tallados. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente por Japón y atrajo la atención del geólogo Masaki Kimura, quien dedicó años al estudio del lugar. Tras múltiples inmersiones y mediciones, Kimura concluyó que el monumento de Yonaguni no era una formación natural, sino una construcción humana, sumergida hace más de 10.000 años. Eso significaba que habría existido antes incluso de las civilizaciones de Egipto o Mesopotamia. Son varias las razones por las que opino que no se trata de una formación natural. Para empezar, se hallaron una gran cantidad de herramientas y de rocas talladas en el lugar que, para mí, no dejan lugar a dudas de que esto fue hecho artificialmente. Según su hipótesis, Yonaguni formó parte de una antigua ciudad que se hundió al final de la última era glacial, cuando el deshielo hizo subir el nivel del mar. Si eso fuera cierto, estaríamos hablando de una civilización avanzada perdida en el tiempo, que talló monumentos gigantescos cuando el resto del mundo apenas daba sus primeros pasos. ¿Podría este gigante japonés sumergido no ser sino un remanente de una civilización avanzada que estuvo presente en la Tierra hace más de 10.000 años? Si así fue, ¿de quiénes estamos hablando? Los buzos que lo han explorado hablan de pasillos perfectamente simétricos, rampas de acceso, plataformas planas y lo que parece un altar central. Hay secciones que recuerdan a templos antiguos, con escalinatas talladas al detalle. El profesor Kimura identificó al menos 10 estructuras principales: una gran terraza, una escalera monumental, un monolito central de 7 metros y una zona que él llamó el teatro. Las líneas son tan rectas que muchos expertos dudan que la erosión natural pueda haber creado semejante perfección. Así que la pregunta es, ¿cómo se hizo esto con la supuestamente precaria habilidad de los habitantes del planeta en esa era? El recibir asistencia extraterrestre resolvería muchos de los problemas que se nos presentan al tratar de entender cómo una civilización pudo enfrentarse a tan desmedida tarea sin lo que para nosotros son las destrezas para hacerlo.
A su alrededor se hallaron formaciones menores que parecen pirámides más pequeñas, muros y canales artificiales. Incluso algunos buzos reportaron figuras talladas que asemejan rostros humanos y animales marinos. Otros dicen haber visto símbolos grabados en piedra, similares a antiguos caracteres asiáticos. Pero lo más asombroso es la orientación de las estructuras. Muchas de ellas están alineadas con los puntos cardinales y con el solsticio de verano, de la misma forma que lo hacen las pirámides de Egipto o Stonehenge. ¿Podría ser una coincidencia o evidencia de una civilización con conocimientos astronómicos avanzados? El debate continúa. Si Yonaguni fue tallada por manos humanas, entonces la historia de la humanidad comenzó mucho antes de lo que creemos. ¿Quién construyó Yonaguni? Esa es la gran pregunta que ha dividido a científicos e investigadores durante décadas. La primera teoría sugiere que la estructura fue obra de una civilización japonesa prehistórica, anterior a los pueblos conocidos de la región. Una cultura que desapareció bajo el mar al finalizar la era glacial, cuando el deshielo elevó el nivel de los océanos. La segunda teoría es más audaz. Algunos investigadores independientes creen que Yonaguni formó parte del legendario continente perdido de Lemuria, una versión asiática de la Atlántida. Según esta hipótesis, Lemuria habría sido una civilización avanzada que floreció miles de años antes de Egipto y que sucumbió a un cataclismo global. Pero hay una tercera posibilidad aún más intrigante. Ciertos arqueólogos alternativos sostienen que Yonaguni podría demostrar la existencia de una civilización madre que transmitió su conocimiento a distintas culturas antiguas del mundo. Señalan similitudes entre Yonaguni, las pirámides mayas y los templos sumerios. ¿Podrían haber existido una red global de pueblos avanzados que compartían la misma ciencia y las mismas creencias? Hasta hoy no hay pruebas concluyentes, solo restos de piedra bajo el mar y preguntas que siguen sin respuesta. Cuando estas estructuras submarinas de Yonaguni fueron halladas, los japoneses estaban fascinados. Todos creían que la evidencia de vida extraterrestre estaba justo allí. No todos comparten las conclusiones del profesor Kimura. Muchos geólogos sostienen que el monumento de Yonaguni es una formación natural provocada por la erosión de la piedra arenisca. Argumentan que el mar, con su fuerza constante, puede fracturar la roca en líneas rectas y crear formas escalonadas como las que se ven en el fondo. El geólogo estadounidense Robert Schoch, famoso por sus estudios en Egipto, sostiene que las marcas de Yonaguni son totalmente naturales. El cerebro humano busca patrones y ve arquitectura donde solo hay naturaleza, afirma. Aún así, incluso los escépticos admiten algo. La perfección de las líneas, la disposición de las plataformas y la aparente simetría son extraordinarias. Y si todo fuera producto del azar, sería uno de los caprichos más precisos que la naturaleza haya creado jamás. Los expertos han debatido sobre si es una formación natural causada por la erosión o una estructura artificial que fue tallada por el hombre en el pasado distante. Décadas después de su hallazgo, Yonaguni sigue siendo un lugar que despierta asombro y fascinación. Cada año, miles de buzos de todo el mundo descienden para ver con sus propios ojos las escaleras de piedra, las terrazas y los pasillos tallados en el abismo. Algunos aseguran sentir una presencia extraña, como si bajo esas aguas aún latiera la energía de una civilización perdida. Otros simplemente se maravillan ante el poder del océano y del tiempo. El monumento de Yonaguni originalmente estaba sobre el agua, pero en algún momento del pasado, las aguas se elevaron y lo cubrieron, y ahora está bajo casi 30 metros de agua. Tal vez Yonaguni no sea una ciudad hundida ni una ruina sagrada. Tal vez solo sea un recordatorio de lo poco que aún conocemos de nuestro planeta. Porque bajo los océanos, en la oscuridad y el silencio, podrían ocultarse los fragmentos de historias olvidadas. ¿Fue Yonaguni la Atlántida del Pacífico, un templo perdido de los antiguos japoneses, o una obra de la naturaleza que el hombre transformó en mito? Sea cual sea la respuesta, el misterio permanece. Y mientras las olas sigan cubriendo sus muros, la ciudad sumergida del Pacífico seguirá recordándonos una verdad simple y poderosa, que la historia de la humanidad aún no está completa